Cordial saludo, mi nombre es Gustavo Ramírez, responsable de la gestión técnica del Laboratorio de Suelos y Pavimentos del Centro de Industria y Construcción Regional Tolima. Hoy les explicaremos cómo realizar, cómo ubicar, ejecutar un estudio de suelos en un tramo vial. Primero que todo, tener en cuenta dónde pasan las redes de acueducto y alcantarillado, así como las redes que pasen por la parte de la vía. En este momento vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para ejecutar el estudio tenemos dos puntos muy presentes, y es la señalización vial, la seguridad vial y dónde se va a ejecutar el punto como tal del estudio, ¿sí? Primero que todo ubicaremos en el sector de la vía, en el tramo vial, los puntos en el cual se va a intervenir. En este caso de ejemplo van a ser aproximadamente 100 metros que comprenden desde el inicio de la portería hasta un tramo finalizando más abajo. En este punto de la vía, teniendo en cuenta el acceso vehicular, se dispondrá de conos, señales de para y siga, para poder dar seguridad a quien va a trabajar en el punto. Para ubicar el punto dentro del tramo vial, vamos a escoger cuál de los dos carriles vamos a ocupar, ¿sí? Teniendo muy presente de que el estudio, el apique, iría seleccionado, tanto puede ser en el eje de la vía, el eje vial, como puede ser en el carril derecho o en el carril izquierdo, ¿sí? Tener presente de que en algunos puntos de las vías tenemos redes justo por el eje o en los carriles. Importante no seleccionar el lado de los costados o las bermas que llaman, ya que en este punto es donde suelen pasar regularmente las redes de acueducto y alcantarillado. Tener muy en cuenta ubicar si en este punto, si en este tramo vial hay pozos de inspección, ubicar los pozos y con eso nos podemos guiar de dónde pasa la red de alcantarillado. Esto es importante teniendo en cuenta si nosotros no conocemos la distribución de los planos de la zona donde vamos a intervenir. ¿Listo? Es importante además tener en cuenta de que conozcamos, tengamos también permiso de la administración o de la Junta de Acción Comunal del barrio donde vamos a intervenir para evitar problemas y que pues generemos un perjuicio a la comunidad. Les comentaba inicialmente, se debe escoger un punto ya sea en el eje de la vía o alguno de sus dos carriles, ¿sí? En este caso de ejemplo vamos a escoger un punto en el eje del eje hacia el costado derecho, ¿sí? Que sería este carril, ¿sí? Para ubicar el punto se procede a dejar una demarcación en la vía que sea aproximadamente de mínimo un metro de lado a 1,50 m de lado. ¿Listo? En este caso, en esta medida que pueden observar es aproximadamente de 1 metro o una medida máxima de 1,50 m, ¿sí? Por regla general no podremos hacer una excavación menor a 1 metro de lado, teniendo en cuenta que debemos alcanzar una muestra homogénea, ¿sí? Cuando digo que es de lado, tenemos en cuenta que sería 1 metro por 1 metro, y si lo hacemos de 1,50 m por 1,50 m, ¿listo? Tener presente que igualmente en profundidad la excavación total debe alcanzar entre 1 metro a 1,50 m de profundidad. Nos encontramos en el punto donde haremos la exploración. Recordar que vamos a ubicar el punto teniendo en cuenta que no vaya a quedar ni muy pegado a un costado, puede ser una cuneta, ¿sí?, de los extremos, y lo ideal es que quede o dentro del eje o hacia 1 metro aproximado hacia el sentido de cada eje, ¿sí? Estos puntos se ubican en tramos aproximados de 50 a 100 metros hasta los 250 metros. Puede ser inicial o puede ser en uno de sus tercios. Lo ideal es que en tramos de más de 250 metros se hagan 2 o más puntos, ¿sí? La norma no limita la cantidad de puntos que hagamos por tramo, pero sí nos indica que por lo menos hagamos un solo punto en tramos de hasta 250 metros. Para este caso de ejemplo, vamos a tomar que el punto va a ser nuestro eje de la vía, partiendo de que tenemos un tramo en este caso de aproximadamente 4 metros de ancho, ¿sí? Donde en este punto lo haremos mínimo de 1 metro de lado y profundizaremos hasta encontrar material competente que sería nuestra sombrazante, ¿sí? Entonces, con nuestro mexómetro marcaremos en el punto 1 metro, ¿sí? Hay dos maneras de hacerlo. Se puede marcar con cal, agregando cal, haciendo un cuadrado de 1 metro por 1 metro, o igualmente podemos hacerlo con las mismas herramientas para que también quede demarcada la zona. Entonces vamos a demarcar la zona, como les había indicado, de 1 metro de lado por 1 metro de ancho.
¿sí? Tener muy en cuenta que lo podemos hacer de dos formas, tanto con la barra como con la cal. Podemos hacer cuadrada con cal o con la barra directamente, ¿sí? Dejando una demarcación que nos comprometa la medida que vamos a tomar, que en este caso es 1 metro, ¿sí? Igualmente seguimos hacia esta parte y extendemos el metro hacia esta, ¿sí? Marcación lista de nuestro punto, donde tenemos el metro por el metro, y lo siguiente que haremos es bajar, excavar hasta encontrar el material de subrasante, ¿sí? Tener en cuenta que en este caso, como se puede ver, en la mayoría de proyectos, si es rehabilitación de vías o pavimentación donde ya hay un tramo de vía establecido, lo que se hará es bajar el material que encontremos hasta encontrar la subrasante. Se debe tener en cuenta, hay que tener en cuenta que hay que bajar hasta que encontremos la subrasante del terreno, ¿sí? Cuando se hace rehabilitación de pavimentación ya pues existente, siempre vamos a encontrar un material, ya sea de reposición, puede ser un recebo, que existe una carpeta de pavimento asfáltico. Lo que se haría es remover esa estructura ya existente, teniendo en cuenta que debe clasificarse esa estructura, ¿sí? En este caso, donde estamos ubicados en este momento, hay una estructura que consiste en un material de relleno, el cual no será muestreado en nuestro caso, siempre y cuando no supere una profundidad de 1 metro. En este caso, lo que se va a hacer es bajar el material. Generalmente encontramos espesores de 30 centímetros, 15 centímetros hasta 40 centímetros de material, y ya el material que sigue, que se puede encontrar, es el material de subrasante. Solamente se llevará al laboratorio el material de subrasante. Hay que tener en cuenta en campo que siempre hay una persona que está haciendo la excavación, 1 o 2 personas, y hay una persona que está pendiente de las profundidades del estrato, ¿sí? ¿Esto para qué? Para evitar que se confundan las muestras que vamos sacando de la excavación. En este caso, la primera muestra que tenemos, que vamos a sacar, ¿sí? Tenemos en cuenta que es un material que por sí ya viene con contaminación de rellenos, ¿sí? Esto hace que este material no va a ser llevado al laboratorio, pero sí va a ser identificado en nuestro documento de bitácora de campo, ¿sí? Se marcará, se hará un dibujo en la bitácora donde se hará el perfil que se encuentra en campo. En este caso, iniciando la bitácora, se colocará en el esquema de 0,0 metros hasta donde encontremos este relleno, ¿sí? El material que vamos excavando lo depositamos a aproximadamente 1 metro de distancia de la excavación. Esto para evitar que el material que esté alrededor vaya a contaminar lo que vamos sacando en la parte de la excavación, ¿sí? Idealmente, si sale más de un estrato de capa de material, se va a dejar en un punto. Si cambia el color, se va a dejar, el estrato se va a dejar en otro punto, y así sucesivamente hasta que termine de salir todos los materiales que salgan, ¿sí? En algunos casos pueden salir 2 materiales o 3 materiales. Teniendo en cuenta que tenemos nuestro relleno, sería el primer material. ¿Listo? En este momento hemos iniciado la excavación de la escala que teníamos de 1 metro. Estamos en una parte más pequeña. A término de ejemplo, lo haremos de esta manera para que ustedes puedan comprender lo mismo que se va a hacer en este punto, se hará en todo el global, ¿sí? Se haría la excavación homogénea, pareja de todo el sector, de toda el área, ¿sí? Se remueve ese material, pasa a un punto donde será depositado. Lo ideal es que tenga una relación y que no esté cerca de nuestra excavación para que no vaya a contaminar el material, ¿sí? En este punto ya hubo cambio de material y el cambio procede a realizarse en otro punto, ¿sí? Por eso es importante que haya un personal que esté dedicado a excavar y otra persona que esté dedicada a llevar la bitácora, que es quien tiene que tener las manos pues un poco más ágiles al momento de saber en cuál estrato estamos trabajando en el momento, ¿sí? Para evitar que contaminemos accidentalmente la muestra al estar excavando y podamos agregarla en otro montículo que no debe ser, ¿sí? En este caso, ¿cómo se determinan los espesores de cada muestra, ¿sí? Se deben medir, teniendo en cuenta la rasante, se deben medir partiendo, podemos hacerlo con una guía también. Podemos usar la barra como una guía, un elemento de guía para determinar las profundidades. En este caso, por debajo de la barra vamos aproximadamente 17 centímetros de material de relleno. En la bitácora, en el documento de campo, lo que hacemos es dibujar
la estructura, un cuadrito de perfil, e inicialmente se pone el dato que es 0 metros hacia abajo, y vamos a colocar que hasta 17 centímetros tenemos material de relleno, ¿sí? ¿Cómo se marcaría en tal caso? 0,0 metros a 0,17 metros, ¿sí? Cabe resaltar que lo que es un material de relleno, como lo puede ser con material de demolición o recebo afirmado, no tiende a llevarse al laboratorio para clasificación porque no es un material que vayamos directamente a utilizar, y en obra puede llegar a reemplazarse, ¿sí? En este caso nos interesa saber el terreno natural en qué condición está. Para ello, el siguiente material que encontramos sí es nuestro material natural, ¿sí? En este caso dijimos que hasta 17 centímetros o 0,17 metros damos material natural, donde seguiremos excavando hasta determinar el espesor del material, ¿sí? Si no cambia hasta 1 metro, decimos que pues es un material que vamos a utilizar, ¿sí? Y de ese material vamos a tomar la muestra para llevar al laboratorio. En este caso tenemos un material que encontramos después de los 17 centímetros o 0,17 metros, que es un material que es unas arcillas con contenido de gravas, ¿sí? Este material será el material que va a ser nuestra subrasante, que va a soportar la estructura del pavimento, y será el material que vamos a muestrar para el laboratorio, ¿sí? De este material vamos a llevar al laboratorio suficiente cantidad como para poder determinar características esenciales, como lo es granulometría, contenido de humedad, límite líquido, límite plástico y productor modificado. Al igual también el ensayo de CBR, que es muy importante. ¿Listo? ¿Cuánta es la cantidad de material recomendada? De una lona de este tamaño que ustedes observan acá en el video, lo ideal es que podamos llevar de tamaño jumbo, que llamamos una lona de tamaño jumbo, una de estas, o si no disponemos del tamaño grande, que es este, podemos llevar 2 lonas de las tradicionales llenas para que podamos tener suficiente muestra para trabajar. ¿Cómo marcamos la lona? Dependiendo cuántos puntos llevemos del proyecto, la idea es colocar calicata o sencillamente la letra C mayúscula, y el número de exploración, que en este caso es la número 1, ¿sí? También debemos marcar la profundidad, que la profundidad dijimos que era de 0,17 metros hasta una profundidad, en nuestro caso de ejemplo, de 1 metro de profundidad. También la lona debe marcarse con el nombre de nuestra vereda o nuestra zona del barrio de ubicación y dirección para saber de dónde se tomó esa muestra, ¿sí? En este caso, digamos, indicamos que es sector Picaleña, para poder saber dónde estamos ubicados, ¿sí? Si tenemos una dirección más precisa, indicamos vía tramo 1, y ahí indicamos cómo se llama este tramo. ¿Listo? Y importante la fecha de toma. En este caso vamos a colocar una fecha de ejemplo como el 10 de abril. Para tener en cuenta características de la muestra. Igualmente sería bueno colocar nombre del proyecto y datos que puedan ayudar para identificar la muestra, ¿sí? Tener en cuenta que la muestra no debe dejarse en lugares que les dé la luz del sol directamente, o que les pueda caer o ser afectados por lluvias o alteraciones por otros materiales. Para finalizar, tener en cuenta que la muestra, lo que haya sobrado de la muestra, debe utilizarse para reponer la excavación de orden inverso al que se extrajo, ¿sí? Aquí tenemos un excedente de nuestra primera muestra, de la que tomamos para llevar al laboratorio. Ese va a ser el primero que coloquemos en la excavación. Y también el último que sacamos, que estaba inicial, para dejar repuesto en la excavación. Tener muy en cuenta que la excavación debe sellarse completamente. Si llegaba el caso por la extracción de material que tuvimos inicialmente para el laboratorio, queda faltando material, se debe reponer con material de la zona o en su defecto con recebo para que quede nivelado y evitemos accidentes que pueden ocurrir en la zona. ¿Listo? Entonces, por ese lado, terminaríamos el trabajo de campo. Nuestra muestra la llevaríamos al laboratorio teniendo en cuenta los puntos anteriores, que no se vaya a mojar, no le vaya a dar sol directamente y que no se vaya a contaminar con otro material distinto.
Si vamos a envasar en 2 o más lonas, marcarlas exactamente igual para llevarlas al laboratorio. ¿Listo? Eso es todo por hoy. Entonces, estaremos muy atentos a lo que ustedes requieran, a sus dudas, solicitudes y peticiones que tengan para poder ampliar la información. Primero que todo, agradecerles por prestarnos atención, por confiar en nosotros y hasta la próxima.